Hola, soy Laura de Supercrafty y en el vídeo de hoy vamos a cortar arcilla polimérica con un plotter de corte como este Silhouette Curio. He probado a cortar piezas de arcilla polimérica en crudo con este plotter de corte Silhouette Curio y con estas piezas que ves aquí he adornado este vaso de plástico. Para ello he hecho 3 láminas de distintos colores de arcilla en el número 3 de mi laminadora de marca Atlas. Tiene que ser un grosor medio, ya que este tipo de máquina solo admite un máximo de 2 milímetros de grosor. Esto se puede hacer con la Silhouette Curio a este grosor, pero si lo quieres hacer con una Silhouette Cameo tendrá que ser un grosor inferior a 1 milímetro, que es lo máximo que admite esta máquina de corte. Colocamos las láminas de arcilla cada una en una esquina de un trozo de acetato que tenga más o menos el mismo tamaño que nuestra manta de corte de la Silhouette Curio. Adherimos bien estas láminas frotando con un folio por encima de la arcilla y podemos alisar también con un rodillo para que queden bien adheridas y sin burbujas. Vamos a comprobar que esté bien adherido al acetato y ahora vamos a pegar el trozo de acetato con la arcilla sobre nuestra manta de corte de la Silhouette Curio, que tiene este tamaño, más o menos DIN A5, y el mat tiene un pegue para que se quede pegada a la superficie. Para cortarlo utilizaremos las cuchillas. Podemos utilizar la cuchilla normal o la cuchilla de corte profundo, pero a ambas cuchillas deberemos quitarles esta pequeña tapita que se quita girando así, dando vueltas, para descubrir la cuchilla y poder cortar un corte más profundo. Yo en este caso lo voy a hacer con la cuchilla normal, no es necesario ni siquiera emplear la de corte profundo, pero tengo que ajustar al máximo, que en este caso es el número 10. Colocamos ahora la cuchilla en la máquina y el mat en su sitio y empujamos la bandeja hasta que quede en su lugar. Apretando el botón de carga se mantiene la cuchilla en su sitio. Aquí tengo el diseño que he hecho. Son estas 3 figuras de los colores de la arcilla que he elegido. Son unas figuras de unos dibujos animados que le gustan mucho a mi hijo. Y las he colocado, hay que tener cuidado de colocarlas cada una en su lugar correspondiente según donde hayamos colocado la arcilla en el mat. Y ahora seleccionamos la velocidad, la presión y la cuchilla necesarias. En este caso yo, después de hacer muchas pruebas, le he ajustado la cuchilla en el número 10, velocidad en el 5 y presión en el 20, que me ha ido bien para este grosor de arcilla. Te recuerdo que es el número 3 de la laminadora Atlas, pero te recomiendo que hagas varias pruebas para ajustar la velocidad y el grosor a la arcilla que estés cortando en cada momento. Una vez tengamos todo esto seleccionado, le damos a enviar y vemos cómo empieza ya a cortar la máquina. Retiramos la alfombrilla de la máquina y aquí vemos cómo nos ha quedado. Vamos a retirar el acetato de la alfombrilla de corte y vemos que el corte es bastante preciso, aunque siempre quedan algunas pequeñas rebabas que va dejando la cuchilla, pero no pasa nada porque eso lo podemos arreglar ahora. No me he atrevido tampoco a hacer un corte demasiado complejo porque creo que la cuchilla se trabaría y se llevaría la arcilla por delante. Pero para este corte, que tiene incluso algunos cortes pequeñitos como los ojos o estas partes de aquí de la frente, ha ido bastante bien. Y aquí está la otra figura que también
había cortado antes. Como voy a usar este vaso de plástico, pero no se puede meter al horno, he elegido otro vaso de cristal de las mismas dimensiones para colocar las piezas sin hornear, para que cojan esa forma curva y luego poder pegarlas en el vaso de plástico. Ahora es el momento de arreglar las pequeñas imperfecciones que tengan las piezas, que se puede arreglar simplemente pasándole la punta del dedo. Y colocamos cada una de las piezas en su lugar. Y una vez las tenemos todas colocadas, es el momento de hornear a la temperatura y el tiempo que nos indique el fabricante de la marca de arcilla que estemos utilizando. Aquí ya la he sacado del horno, todavía está en caliente, aunque la puedes dejar enfriar, para retirar las piezas del vaso. Las retiramos con mucho cuidado, como ves aquí todavía están calientes y están un poco flexibles, pero si quieres que endurezcan más rápido, también las puedes meter en un cuenco con agua y endurecen sobre la marcha. Vamos retirando todas las piezas con cuidado y vemos que mantienen la forma curva del vaso. Y ahora ya solo nos queda pegarlas al vaso de plástico usando pegamento de cianocrilato, también conocido como superglue. Vamos pegando cada pieza en su lugar. Y así es como queda nuestro vaso terminado con las piezas pegadas. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica. Te recomiendo que hagas pruebas antes de hacer tu trabajo definitivo, ya que es necesario coger el punto de la velocidad y el grosor necesarios que ponerle a la cuchilla para que corte perfectamente la arcilla. Ya te digo que las indicaciones que yo he dado son las que me funcionaron a mí, pero después de muchas pruebas, como ves en la imagen. También es importante que la arcilla esté bien adherida al acetato, porque de otra manera la cuchilla se llevaría la arcilla por delante y nos estropearía todo el trabajo. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que te podrían interesar. Visita el blog www.supercrafty.es para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a me gusta y comparte con tus amigos si te ha gustado. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.